pues la oportunidad de conectar con algunos amigos que vemos y que estamos anhelando y contando los días para que llegue la conferencia para poder conectar con ellos. Así es que yo quisiera, Edwin, que juntos pudiéramos abrir el corazón y decir, somos gente de carne y hueso, somos gente que hemos sufrido quebrantos, sufrido dolores, pero por la gracia de Dios los estamos resolviendo. Y queremos dar la diestra en señal de compañerismo a gente que tiene quizás cargas similares, desafíos similares. Porque cuando tú eres pastor, ¿con quién vas a desahogarte? ¿Con quién vas a llorar? ¿En el hombro de quién vas a llorar? Y gracias a Dios yo tengo un padre espiritual, puedo ir a llorar en su hombro. Y no estamos hablando de paternidad, ¿no es cierto? Tú me estabas contando hace rato algo muy importante con respecto a eso. Sí, yo creo que fundamentalmente desde el principio de la creación, Dios en todo lo magnífico que vio, siempre celebró lo bueno que había hecho. Pero llegó un instante en el que dice, pero ¿saben algo? Hay algo que no está bien, y es que el hombre esté solo. Y es evidente que estaba hablando en esa relación de pareja, pero creo que mucho más allá que eso es un principio espiritual. Y creo que lo hemos hablado en diversas oportunidades. Si hay algo que definitivamente es uno de los dolores más grandes que tienen muchos ministros, es la soledad, precisamente en ese transcurrir. El cómo hacer muchas veces las cosas, el con quién abrir mi corazón. Porque la diferencia entre una persona que está sentada en este momento allá, o yo como que por años he estado asistiendo a la conferencia, y las personas que están acá, la única diferencia es un micrófono. Pero tenemos exactamente las mismas luchas, tenemos exactamente las mismas necesidades, tenemos exactamente los mismos retos, pero muchas veces la tradición nos ha entrenado para callar, para mostrar una imagen muy pulcra, una imagen quizás indestructible, y eso lo único que crea es una carga que nadie puede llevar, y creo que es lo que hemos encontrado en muchos lugares, pastor, gente que está llevando a cabo el ministerio, pero que, como decimos en América Latina, están totalmente quemados y frustrados. Y entendemos que muchas veces la idea de conectarte a una alianza, de conectarte a una coalición de ministerios o alguna denominación, no es una idea muy atractiva para algunas personas, sobre todo aquellos que entienden el dicho que dice: el que se quema con leche ve a una vaca y llora. Y obviamente algunos están diciendo, oh, no, ya empezaron a llorar cuando hablamos de conectar con un equipo, con un grupo, porque quizás ha sido lastimado. Y lo que ofrecemos a través de esta iniciativa es la oportunidad de acercarte a un grupo, de sentarte a la mesa y de poder compartir una serie de recursos, que obviamente esta es una iniciativa naciente, y conforme van integrándose más recursos, incluyendo por ejemplo el pastor Juan, que hace rato ustedes pudieron oír su corazón precioso. Él tiene una gran riqueza, no solamente de experiencia, sino también de recursos, de enseñanza, de capacitación. Por ejemplo, me estaba hablando de una extraordinaria enseñanza que está salvando los matrimonios de muchos pastores, de cómo evitar un fracaso conyugal, cómo resolver problemas de infidelidad, etcétera, etcétera. Tantas cosas que a veces no es tan fácil. Bueno, de hecho es muy difícil hablarlas con cualquier persona. Por supuesto. Y por eso sufrimos a solas. Así es. Una de las cosas que siempre me gusta hacer cuando estoy tratando de comunicar una nueva idea es decir lo que no es. Y yo creo que es muy importante. ¿Por qué? Porque con la tecnología que hay en este momento, y quizás si en algún momento alguien tiene un concepto, como lo dice muy bien el pastor, un concepto del pasado incorrecto, puede salir: el pastor va a lanzar una nueva denominación. No es eso. No. Diga conmigo, eso no es. Eso no es. Un poquito más fuerte, eso no es. Eso no es. Un principio muy importante nos lo acaba de mostrar aquí gráficamente. Dos personas, y en este caso se seguirán uniendo muchas otras personas que tienen una misma mentalidad, un mismo propósito, y es establecer el reino de los cielos. La relación no es la relación. En inglés hay una palabra que es un poquitito difícil de traducir, de esta imagen de un plantation. Este hombre adinerado que tiene un montón de esclavos que hacen todo para trabajar y para enriquecerlo mucho más. Ese no es el principio. En México se diría cacique.
Ok, un cacique y mucho indio, dicen en Colombia. Exacto. No estamos hablando de eso, estamos hablando simplemente de un grupo de personas que quieren tener una mentalidad de reino, compartir historias, compartir recursos en muchos casos. Ahora mismo tu hija nos hablaba de alguna de ustedes que en determinado momento se acercaba y le decía, mira, yo soy Zoila, no era su nombre, pero ya le voy a explicar a qué me refiero. Y seguro muchos de ustedes se pueden identificar conmigo. Porque en el inicio del ministerio mi nombre no era Edwin, sino Zoila, porque soy la que predico, soy la que barro, soy la que recojo la ofrenda, soy la que cambio la música. Uno se convierte en absolutamente todo. Y lo hablábamos, pastor, que eso está bien por una temporada. Pero fundamentalmente esas transiciones no se dan muchas veces por no estar acompañado, por no conocer, por no saber de recursos o porque simplemente no has tenido la oportunidad de conocer qué otras cosas hay, qué experiencias hay. Si hay algo que me ha ahorrado a mí mucho tiempo en el ministerio, es la compañía de hombres que tienen canas, pero no tan solo como estas, sino como las espirituales, como las del ministerio. Yo le he contado al pastor Marco cómo en nuestra junta apostólica hay 200 años de ministerio. Imagínese la fuente de sabiduría y de recursos que hay allí, en un consejo, en una opinión, en un momento en el que necesito a alguien y decirle, ¿sabes qué? Estoy frustrado. Así es. Y un amigo querido que se llama Chepe dice, hombre solo, presa fácil. Mujer sola, presa fácil. Y no queremos ser presa del enemigo, queremos estar en una manada, un grupo, una tribu, donde eres comprendido, donde eres identificado. Y quiero simplemente pedir que los anfitriones, si tienen estos formatos listos, si hay aquí pastores principales, líderes, gente que está involucrada en el ministerio y que están interesados, esto solamente es una tarjeta de contacto, no es una forma de registro ni es un compromiso, es una tarjeta de contacto. Si te interesa conocer más acerca de esta iniciativa, levanta tu mano bien en alto, todos los pastores, líderes que están aquí presentes, y les interesa conocer más de esta iniciativa, por favor, levanten su mano bien en alto y los anfitriones se la van a hacer llegar. Manténganla en alto. Aquí en la parte central hay algunas personas con su mano levantada y se las van a hacer llegar. Y quiero decirte, excelente eso de que hay que a veces decir lo que no es. Tampoco pretendemos ser rescatadores de nadie, porque honestamente te lo voy a decir así de la forma más directa posible, no tenemos la capacidad de rescatar ministerios. Porque si tú vienes con la idea de que te vas a colgar de otro que es más fuerte que tú, desde allí ya está mal la premisa de relación. Tú tienes que acercarte consciente de que eres poderoso, de que eres poderosa y que te vas a conectar con otras personas que son igualmente poderosos y poderosas. Y de esa forma entonces se cumple el principio Gálatas 2:9. Dar la diestra en señal de compañerismo, reconociendo la gracia que hemos recibido de parte de Dios. Así es que muchas gracias, Pastor Edwin. Hay muchísimo material, muchísimos recursos. Y bueno, quiero decirles, este libro a mí me ha impactado, me ha volado la cabeza. Mantén encendido tu amor. Hay todavía algunas copias ahí en la librería. Es quizás uno de los libros que yo me atrevería a recomendarle a cualquier líder, cualquier pastor y en general a cualquier persona que valora conexiones, comunicaciones y límites en su vida, que lo estudie, que lo compre. A mí realmente te puedo decir que me salvó de una ruta muy peligrosa de quizás acabar en un burnout. Cómprenlo, les va a bendecir. Todavía hay algunos ejemplares en la librería. Pastor Edwin, muchísimas gracias. Denle un aplauso al Pastor Edwin. Te amo, te amo, te amo. Y esa pequeña forma, llénenla. Y les pido un gran favor, que se la regresen a alguno de los anfitriones cuando terminemos de esta sesión. Alguno de los anfitriones que están cerca de ustedes, regrésenle esa forma y ellos nos la van a hacer llegar a nosotros. Y dentro de un par de semanas van a empezar a recibir correos electrónicos
para dar seguimiento a esta conversación. Así es que muchísimas gracias por su atención. Y muy bien, ahora quiero invitar a que me acompañen aquí a la plataforma a un grupo de personas que amo muchísimo. Y en primer lugar quiero decir, Daniela Barrientos, eres un tesoro, una joya increíble. Te amo. Y eres increíble. ¿Dónde nos sentamos? Ni siquiera nos pusimos de acuerdo. Bueno, tú siéntate ahí, muñeca. Y Juan, por favor. La juventud y la experiencia en el centro. Y a los lados, ¿quiénes somos nosotros? Los I don't know. Los intermedios. Juventud de experiencia. No, ellos decía. Por eso también. Yo me quedo con la juventud y te dejo la experiencia. Bueno, qué increíble tenerlos a los dos, padre e hijo, juntos en la conferencia. Y bueno, padre e hija también, juntos en la conferencia. Daniela y yo somos, ¿cómo dicen en inglés ese dicho? Como somos, cuando son muy parecidos dos, se me fue el dicho ahorita. Tal palo, tal Two astilla. peas in a pod. Two Two peas in a pod. Eso exactamente. ¿Y en español? En español, no sé, cortados por la misma tijera. Ya. Pero hay otro dicho, ya me acabo de acordar, hay otro dicho que me gusta y que me lo recuerdan ustedes, que dice: hijo de tigre sale rayado. Y no estamos hablando de los equipos de Monterrey, por cierto, aunque algunos de ustedes a lo mejor son tigres y sus hijos les salieron rayados, pero bueno, pues Dios tenga misericordia de ustedes. Por cierto, estuve en Monterrey hace poquito, Andrés, y me recogió un muchacho del aeropuerto y estaba gordito. Y yo, pues por hacerle conversación, le digo: oye, ¿y tú qué onda? ¿Tú eres tigre o rayado? Y me dice: no, pues ¿qué pasó? Soy rayado. Dice: aunque mi mamá dice que soy tigre para las de harina. Y yo digo: pues se nota. En fin, perdonen los que no conocen los equipos de fútbol de Monterrey. Unos son los Tigres y otros son los Rayados. Pero bueno, en fin, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti. Daniela, Juan, Andrés. Y queremos hablarles un poquito acerca de las relaciones entre padres e hijos, pero también cuando entra el elemento ministerio en la ecuación. Y no solamente ministerio, sino la realidad de la vida y de las relaciones humanas, en las que hay una continua lucha para no desconectarnos y perdonarnos y resolver y tantos rollos. Y Juan, Sí. como tú eres la persona más respetable, con más experiencia, con más experiencia, te quiero pedir que comiences tú hablándonos un poquito, porque tú eres, no sé si la segunda, tercera generación de gente que ha servido. Segunda generación en México, aunque por el lado de mi mamá en Suecia varias generaciones más. Wow, entonces son de ascendencia sueca. Sí. Muy bien, perfecto. Y entonces seguramente tú creciste en un hogar en el que ya había ciertas expectativas, y uso esa palabra Sí. muy intencionalmente, Sí. porque las expectativas que otro pone sobre ti y las expectativas que tú pones sobre los que están después de ti pueden ser aplastantes. Una vez Marquito, ¿te acuerdas, Dani? Marquito, nuestro hijo, perdón, ahorita voy a ir a la pregunta. Cuando era chiquito, él siempre era extraordinariamente apasionado por los deportes. Y un día él se acercó a Carla y le dijo: mamá, cuando yo sea grande, ¿tengo que hacer lo mismo que hace papá? Y Carla le contestó de una forma muy sabia y le dijo: no, hijo, tú vas a hacer lo que Dios puso en tu corazón, tú vas a cumplir con tu propósito. Tu papá tiene su propósito, tú vas a cumplir el tuyo. Y teniendo Marquito como 6, 7 añitos, él la miró y dijo: Qué bueno. y se fue a jugar, porque entendió: thank God, no tengo que llenar los zapatos de nadie,
no tengo que cumplir las expectativas de nadie. ¿Y cómo fue para ti ese tema de expectativas de tus padres a ti y luego Sí. de ti hacia Andrés? Sí, fíjate qué interesante. He visto casos donde los hijos no saben lo que quieren porque por la presión de los padres piensan que no les queda otra. Entonces conocí a un amigo misionero como a los 40 años de edad. Un día hablé con él y me dijo, pues yo acabo de reconocer que Dios no me llamó, mi mamá me llamó. Mi mamá amaba mucho a Dios y gracias a Dios por ella, porque su amor a mí me guardó. Muchos problemas en la vida y abuso y cosas, pero ella y mi abuelito me abrazaban, me querían, me amaban mucho. Y eso me hizo sentirme libre. Mi mamá lo que hacía me decía, Juan, tú desde que eras un bebé, tú hacías sonreír a todo mundo y querías regalar todo lo que traías a todo mundo. Y dijo, y cuando el día que tú naciste, y me lo dijo una y otra vez a lo largo de mi vida, el día que tú naciste, tu papá entró al cuarto del hospital y dijo, este es un varón enviado por Dios y le pondremos por nombre Juan. Y eso se quedó en lo más profundo de mi corazón. Pero eso no despertó hasta los 16 años de edad. Entonces, pero yo he visto que hay que tener mucho cuidado también con nuestros hijos, de no imponerles un llamado de Dios, pero saber cómo afirmarlos. Yo siempre le decía a Andrés, tú puedes hacer lo que tú quieras, presidente, gobernador, astronauta, científico, empresario, todo lo que tú, siervo de Dios, lo que tú quieras. Es más, el día que él me dijo que Dios le había llamado, casi me desmayo. Él bajó de su cuarto y yo estaba en la sala, papá, quiero hablar contigo. Y yo, dime lo que me tienes que decir. Y mi esposa estaba ahí y estaba pensando, y a lo mejor ya embarazó la novia o qué pasaría. y le dije, dime así de pie. Dice, papá, siéntate. Ya me convenció, ya me senté. Y entonces que me dice que había tenido un encuentro con Dios y que él lo que quería hacer era irse a estudiar al Instituto Bíblico donde fuimos nosotros, mi esposa y yo, y que quería regresar y servirme en lo que él podía y servir a Dios. Y qué bueno que me había sentado, si no me desmayo, porque yo no esperaba eso. Fue una muy, muy agradable sorpresa, pero yo no esperaba eso. Y Andrés, tú ayer fuiste súper transparente y nos contaste un poquito de la cronología, ¿verdad? De tu vida y de cómo llegaste a donde ahora estás, pero seguramente esos años de los 13 a los 18, creo que dijiste, fueron años de querer alejarte lo más posible de ciertas expectativas, ¿no? Ajá. Sí, el tema era ese que, bueno, creo que una vez Marcos me preguntó, oye Andrés, si tú vas a predicar o vas a ser pastor o algo así. Le dije, mira, estoy 99.9% seguro que Dios me ha llamado, pero no quiero. Le digo, entonces no voy a hacerlo. Yo sentía la expectativa de mi mamá, de mi papá, de todo el mundo, aunque ellos siempre decían que yo podía hacer lo que yo quisiera. Había como esta expectativa muy fuerte, ¿no? Y luego mi papá llegaba de algún lugar y me profetizaron que mis hijos iban a servir a Dios, que quién sabe qué tantas cosas. Y entonces, algo que yo he tratado de hacer con mis hijos también es diferenciar el tema de mi fe y la fe de ellos. Wow. Y el tema de nuestra fe como familia y sus decisiones personales. Entonces, por ejemplo, les digo, mira, tú no tienes que escoger mi fe, pero yo tengo la responsabilidad de enseñarte mi fe. Entonces, tu mamá y yo, esa es nuestra fe. Y en esta casa practicamos esta fe. Y amamos a Jesús y servimos la iglesia y hacemos esto. Mientras tú estés en nuestra casa, bajo nuestra tutela, hacemos esto, es nuestra fe. Tú vas a decidir en tu futuro si tú quieres esa fe o no. Entonces yo les enseño la fe como un papá cristiano sin ser pastor, le enseñaría su fe a sus hijos. Les enseño cómo leer la Biblia, les enseño el porqué de la iglesia, todo eso sin imponérselos, aunque tienen que hacerlo porque ¿tiene sentido? Es raro. Entonces les enseño la fe
pero les doy a ellos la oportunidad de decidir qué creen y qué no creen. Sabes que estoy fascinado con lo que estás diciendo, porque es exactamente, en mi opinión, el espíritu correcto de que el amor confía y libera a la persona. ¿Se acuerdan que ayer decíamos que el temor trata de controlar? Y eso creo que muchas veces donde más se nota es cómo el padre quiere controlar a los hijos. Si o la puedo madre quiere interrumpirte con controlar. algo, Claro. algo que dije el otro día, justo en una entrevista en Enlace, me preguntaban algo similar. Les puse un ejemplo que a algunos les frustra que lo diga o lo enseñe así, pero así lo enseño y lo enseño en mi iglesia también. A mis hijos, por ejemplo, el tema de la música, ¿no? A mí nunca me dejaron escuchar música no cristiana, porque era lo que mis papás sabían, era como lo que les alcanzaba para entender el tema de la música. Mi papá se cayó en la mañana, miren, trae aquí una raspada, salió a caminar del hotel y se cayó. Necesito la ayuda de los hijos. Entonces mis papás nunca me dejaron escuchar música cristiana y por eso ahora de viejitos se caen, ese es el asunto. Entonces nosotros por ahí lo conectamos, entonces Ni los dejábamos ir al cine. La primera vez que yo fui al cine fue a los 20 años de edad y mi esposa me corrompió y me llevó porque a mí me tenían todo prohibido. Entonces, el tema con la música, por ejemplo, yo a mis hijos, claro, tengo un filtro en su teléfono en el tema de la música explícita. Eso sí está apagado. Pero en cuanto a qué música pueden escuchar o no, qué estilos de música, si es cristiana, si no es cristiana, yo les enseño un principio. Les digo, mira, hay música que te edifica y hay música que te limita o te destruye tus emociones y hay música que es neutral, que es divertida. No les digo música cristiana o no cristiana. Les digo, hay música que dice que es cristiana que a mí no me edifica, a mí me deprime, les digo. Y hay música no cristiana que a mí me edifica. Entonces hay que aprender a diferenciar entre lo que edifica y lo que no edifica. Y yo les dejo escoger ellos qué tipo de música escuchan, qué estilo, qué letras. Confío en la capacidad de ellos para decidir algo que les va a edificar o a divertir. Y es una diferencia. Así hago todo yo en mi paternidad con ellos. En cuanto a cosas como de ropa, de amistades, de música, trato de no decirles qué hacer, sino explicarles cómo decidir, qué es lo sabio. Entonces, en la iglesia hago lo mismo. La gente me dice, pastor, ¿y qué hago? Le digo, pues, ni soy Dios, ni soy el Espíritu Santo, o sea, ni soy la Biblia. Te puedo enseñar lo que la Biblia dice y tú tienes que elegir por ti mismo y decidir por ti mismo qué hacer. Porque yo creo mucho en la responsabilidad personal. Perdón, así es como enseño este tema. Seguro. Y sabes, ayer se acuerdan que les decíamos el momento en el que te das cuenta que no puedes controlar a nadie. No puedes controlar a tu esposa, no puedes controlar a tu esposo, no puedes controlar a tus hijos, no puedes controlar a tus padres. Al único que tienes la esperanza de algún día llegar a controlar es a ti mismo. Y eso sí, el Señor te ayuda. Entonces, otra vez la revelación de Flans: no controles, porque no puedes. Y Dani, hace unos días hicimos un road trip, tú y yo. A Dani y a mí nos encantan los road trips. A Carla y a Marquito, mi esposa y Marquito, ellos les gusta más volar, ¿no? Pero a veces son fresas. decimos, una vez dijimos, Dani y yo nos vamos por tierra y ustedes pueden volar si quieren, ¿no? Pero disfrutamos mucho el tiempo y esta última vez que viajamos juntos, tuvimos una conversación que por 2 horas no dejamos de llorar. Nos pasábamos el Kleenex y moqueando. Bueno, yo estaba moqueando. Bueno, yo también. ¿Tú también? Sí. Ah, es que era de noche, entonces yo no ni podía ver nada, entonces ni me di cuenta que estabas llorando. Y sabes, Dani, estábamos hablando de un tema, porque esto sucedió hace como un mes atrás. Y
A veces decimos, no, tengo un testimonio de algo que pasó hace como 20 años, porque así como que ya la gente no se agüita de que, oye, pues que a poco hasta hace poquito tenías broncas, ¿verdad? Pues se acuerdan que dijimos ayer, estamos en un proceso de ser salvados. Fuimos salvados, estamos siendo salvados y seremos salvados. Entonces, todavía el Señor nos está sanando, nos está reconectando, Dani. Y tú me contabas un poquito de un compromiso que habías hecho de servir al Señor, de entregar tu vida al Señor, pero cómo quizás a veces ese deseo de entregarle todo al Señor y de servir al Señor a veces puede estar alimentado por cosas no resueltas en el interior, ¿verdad? A veces como que cuando no te sientes bien contigo mismo, cuando sientes vergüenza o culpa de cosas que pasaron, dices, pues ahora me voy a doblemente enfocar en entregarle todo al Señor, como si fuera una clase de penitencia, o no sé ni cómo decirlo, que de esa forma voy a resolver las cosas que están dentro de mí, que no están bien. Y a mí, yo quiero honrarte, Dani, porque la verdad me hiciste ver un aspecto en mi propia vida que yo no lo había considerado. Y quisiera que compartieras un poquito cómo ha sido este proceso de sanidad en tu caso, y cómo el ministerio se ha convertido ahora en verdaderamente un llamado al que estás respondiendo con todo tu corazón, pero no una expectativa mía sobre ti. Sí. Bueno, mientras estábamos en este road trip, empezamos a hablar y tú me estás haciendo un par de preguntas, ¿no? ¿Cómo has estado? Y yo creo que tú facilitaste muy bien la conversación y tú me ayudaste a ser vulnerable y abrirme. Entonces, es trabajo en equipo y dos personas tienen que estar dispuestas a abrirse. Y tú me empezaste a decir, oye, ¿cómo has estado? Y yo empecé a decir, no, mira, esto está pasando en la iglesia, esto está pasando en el trabajo y todo eso. Y luego me hiciste otra pregunta y me dijiste, ok, bueno, eso está pasando en tu mundo exterior, pero ¿qué está pasando en tu mundo interior? Y esa pregunta como que, oh, we're going deep. Ok, o sea, este no es un road trip así como pon música y te vas a como que echar una siestita, ¿no? Es un road trip de esos, ¿no? Y esa pregunta me hizo pensar y reflectar, ok, necesito ahora compartir, exponer mi corazón, qué está pasando en mis pensamientos, en mi corazón. Y entonces tú me ayudaste a abrirme, ¿no? Porque a veces es difícil, porque tú piensas, ok, soy líder, estoy a cargo de los jóvenes, soy pastor, necesito como que siempre tener una sonrisa en mi boca, siempre estar como animando a otros, porque si yo no los animo, ¿quién los va a animar? Y empiezas a caer en esa rutina, ¿no? Sí, y Dani, solamente quiero aquí insertar un pensamiento, y es que Carla y yo aprendimos que ninguno de los dos en nuestra relación matrimonial, y esto aplica obviamente también con los hijos, tenemos una bola de cristal. No tenemos una bola de cristal para imaginarnos tres cosas de la otra persona, y son sus pensamientos, sus sentimientos y sus necesidades. Digan conmigo: pensamientos, sentimientos y necesidades. Y eso es una herramienta súper útil, aún por ejemplo en esta conversación, porque si tú empiezas a hablar con otra persona de tus pensamientos y la conversación le das la libertad al momento para profundizar, entonces de los pensamientos puedes transicionar a los sentimientos, y de los sentimientos puedes llegar entonces a abrir áreas de necesidad que muchas veces no le dejas ver a la gente así de un primer vistazo.
Entonces, Dani, yo creo que la conversación que tuvimos empezó con lo que estábamos pensando y luego entramos a lo que estábamos sintiendo y de ahí quizás las lágrimas y de ahí a las necesidades. Sí. Entonces, bueno, para darles como un poquito de contexto, cuando yo tenía 13 años fue cuando realmente tuve un encuentro con Dios. Y yo creo que este encuentro con Dios fue como, vino a cabo porque tal vez, bueno, no tal vez, estabas viajando y yo sentía como, I need that Father's love. Y en mis tiempos a solas decía, Dios, si tú existes, lléname de ese amor. Entonces ahí empezó realmente mi relación con Dios, en mi cuarto a solas. Y Él empezó a llenarme y luego me llamó al ministerio, ¿verdad? Y no fue que tú me dijiste, necesitas ser pastora y necesitas estar en el ministerio. Fue algo que nació en mí por mi relación con Dios. Y bueno, ya, fast forward, y ya estamos en el ministerio y te ocupas de 1000 cosas y le entras de lleno a las cosas y te olvidas de solucionar cosas que están en tu corazón, que tal vez han estado tanto tiempo ahí que ya te acostumbraste y como que no lo ves. Cuando entras a tu cuarto y hay como un calcetín tirado y no lo recoges y luego pasa una semana y como que ya es parte de la decoración del cuarto, ¿no? Y es como que entras y sales y ahí se quedó y como que ya ni siquiera ves que está ahí. Entonces, cuando te ocupas, cuando empiezas a hacer 1000 cosas para Dios, es como que necesitas parar y detenerte. A veces necesitas personas que te ayuden a parar y detenerte y decir, ¿qué está pasando? Porque cosas quieren salir a la superficie, pero cuando decimos, no, déjame, todavía no, o no es el momento, no es la persona correcta, pero necesitamos ayuda para sacar esas cosas que necesitan sanar. Y resolver, pedir perdón y otorgar perdón. Yo recuerdo que un tiempo atrás yo le hice una promesa a Daniela porque me sentía tan culpable regresando de un viaje que había hecho como de 3 semanas en Sudamérica. Habíamos visitado 11 ciudades en 13 días. Sí, más o menos así. 2 semanas estuve fuera. En 13 días visitamos 11 ciudades. Yo venía exhausto en el avión y sintiéndome el más miserable padre que había abandonado a mis hijos por tanto tiempo. En el nombre del ministerio estaba perdiendo mi relación y mi conexión con mis hijos. Y yo regresé a casa y Dani tenía en ese tiempo, no me acuerdo, quizás 15, 16 años. Yo dije, Dani, yo Creo quiero... que menos. Sí, más chiquita Sí. todavía. Quiero comprometerme a que cuando menos una vez al mes tengamos un date, tú y yo, y podamos salir y conversar y reconectar. Lo hice una vez y nunca más. Y a mí se me olvidó. Y Dani, tú fuiste muy valiente cuando te acercaste conmigo y me dijiste, estoy lastimada because you broke your promise. Y wow. No hay cosa más difícil de restaurar en una relación que la confianza. Y la confianza se pierde cuando las promesas se rompen. Por eso dice la palabra, es mejor que no prometas a que prometas y no cumplas. Porque en la sabiduría de Dios, Él sabe que cuando tú prometes algo y no lo cumples, se daña la confianza. Y es fácil decir te perdono, pero es mucho más difícil reconstruir la confianza en la conexión. Y tú, Dani, tuviste el suficiente valor para acercarte y a abrir tu corazón. Y obviamente me invitaste, fíjense cómo lo estoy diciendo, me invitaste a reconocer mi falla y a pedirte perdón. Yo sé que esto quizás es un poquito diferente a la dinámica en la cual estamos ofendidos y a ver a qué hora se da cuenta la persona de que estoy súper ofendido y ni crea que se lo voy a decir. ¿Y qué te pasa? Nada. Y tú me invitaste a resolver. Eso es una cosa que jamás se me va a olvidar. Lo he adquirido como parte ahora de mis herramientas relacionales. Y en ese momento te pude pedir perdón
me perdonaste y estamos siendo mucho más intencionales. Y aquí quisiera preguntarte, Andrés, en ese proceso de desconexión, porque obviamente la desconexión con tu propósito, que tú sabías que Dios te había llamado pero no querías, seguramente también era un revoltijo ahí de emociones, de desconexión Claro. en casa, ¿no? Sí, por ejemplo, ahorita que Daniela comenta cómo estaban ustedes platicando y hay cosas que le lastimaron a ella, que a veces no crees que es la razón, pero es la razón, es raro. Sí. Yo, por ejemplo, Ya. yo estaba enojado con Dios. Yo le echaba la culpa a la hipocresía en la iglesia, pero yo estaba enojado con Dios. Y estaba enojado con Dios porque mi mamá tenía problemas muy fuertes de salud, porque yo veía agotados a mis papás, porque yo veía que económicamente le batallaban, porque veía problemas en gente alrededor de ellos. Entonces yo decía, híjole, servir a Dios como que es servir a un jefe malo, Oh, wow. porque pues tiene a sus empleados enfermos, pobres, Wow. cansados, y yo no quería servir a un jefe malo, y yo así pensaba acerca de Dios. Entonces, cuando Dios me llama, híjole, fue como un encuentro muy personal en mi habitación. Yo la verdad no quería, o sea, yo tuve que morir a mi opinión de Dios, tuve que morir a mi concepto de cómo Dios trata a los suyos, tuve que morir a un montón de cosas porque para mí era decirle adiós a todos mis sueños de una vida, pues, más o menos buena. Sí. Y Dios me enseñó después que hay cosas que no son que Él nos manda, sino que a veces nosotros no sabemos administrar. No sabemos administrar nuestro tiempo, nuestra salud, nuestro dinero, nuestras relaciones. Y yo empecé a entender que mis papás no eran perfectos. Que entonces hay cosas que, Yeah, that's good. ¿me explico? Yeah. Y que Dios no usa gente perfecta, usa a todos. Entonces, y que muchas de las cosas que mis papás atravesaban no era porque Dios es malo, sino porque la gente es gente. Y porque ellos también tienen imperfecciones que trabajar. Yeah. Y yo iba a tener mis propias serie de batallas. Entonces, como que hay muchas cosas que yo empecé a entender, pero para mí eso era por qué yo no seguía a Cristo. ¿Me explico? Por qué yo no quería servir a Dios, por qué yo no quería. Incluso yo decía, yo me dedico a los negocios y les mando lana, mis diezmos y todo a la iglesia, a mis jefes, pero yo no voy a servir a Dios porque no quiero esa vida. Hasta que Dios pues me ganó, ¿verdad? Y me tuvo que renovar mi mente respecto de qué es el ministerio y cómo Él trata a los suyos y todo eso. Y yo creo que lo que estás diciendo, Andrés, es extraordinariamente importante y una palabra me vino como un rayo lo que estás diciendo, y es límites. Cuando no ponemos límites saludables, caemos en un exceso en el que nos agotamos, nos desgastamos y quedamos en pobreza mental, pobreza emocional y pobreza financiera. Y Juan, yo sé que quizás tú, como parte de una generación de transición entre tus padres, que era una generación definitivamente de generales, de misioneros que abrieron Bulldozers. brecha Sí. impresionante, y la generación de Andrés, que es una generación de extraordinarias capacidades estratégicas y de una mejor administración, si lo puedo poner de esa manera, Así es. de los bienes que Dios nos dio. Y tú estás como quizás con un pie acá y otro pie allá. Sí. Y al pensar en ti,
muchos de los adjetivos o atributos que yo podría pensar en ti son varios, pero si me pidieran describe a Juan Speaker con un solo adjetivo calificativo, yo creo que escogería bondadoso. Bondadoso. Eres más bueno que el pan. Pero precisamente por eso, o sea, la Sí. pregunta es bien directa. Precisamente por eso estoy seguro que batallaste mucho en poner límites en tu vida. Sí, es cierto. Fíjate una cosa que tengo que decir, que es, nuestra familia es la historia de la gracia de Dios. A pesar de nosotros, Dios es tan bueno, tan fiel. A veces yo he pensado que mi testimonio es perseverancia, porque la realidad de Dios es tan grande en mi corazón, no me ha permitido claudicar, retroceder, negarlo. La grandeza de su amor me ha guardado, pero lo que Dios ha hecho es por su gracia, únicamente por su gracia. Y fíjate una cosa, Dios es tan fiel, para nosotros abrirnos por la buena, está en chino como decimos. Entonces Dios nos ayuda en momentos de crisis, momentos de pérdida, momentos muy difíciles en que por fin estamos ante la crisis. Cuando una vez mi esposa tuvo una crisis de manía y llegó la ambulancia y le pone una chaqueta de fuerza y ella estaba pues violenta y gritando, y un episodio de manía clásico donde los hijos así, yo estábamos espantados, en shock, sacados de onda, y se llevan a mi esposa a un hospital psiquiátrico y pues de repente nos encontramos ahí en el lobby, en la cafetería del hospital, pues, y mis hijos, miran, papá, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y pues todos llorando. Les dije, esa no es su mamá, esa es una enfermedad. Y no nos vamos a desilusionar con ella o echarle la culpa a ella. La vamos a amar más que nunca, que es una mujer de Dios, valiente, una guerrera de Dios, una profeta de Dios. Pero no es ella, es la enfermedad. Y tenemos que ser firmes. Y van a ver, al rato va a estar bien. Gracias a Dios, la gran mayor parte del tiempo, ella está bien. De repente se deprime, de repente tiene altas y bajas, pero momentos de crisis o pérdidas, o cuando murió mi mamá, una hermana mía con quienes hemos estado muy distanciados, en ese momento de pérdida, cómo nos abrimos y lloramos y hablamos con el corazón en la mano. Dios es muy fiel. Entonces aprovecha tus crisis, aprovecha tus momentos muy difíciles, y cada vez que puedas, por la buena, también ábrete y habla con el corazón en la mano. Wow, gracias por ser transparente, por ser vulnerable con esa situación. Y yo creo que en el ministerio, las expectativas que la gente pone sobre nosotros que estamos en el ministerio, obviamente nos hemos dedicado a servir. El ministerio, la palabra ministro es sinónimo de siervo. Entonces, en esencia, el ministerio es servicio. Pero quiero regresar un poquito al tema de los límites, porque me parece súper importante que yo no puedo vivir sin límites en mi vida y esperar que terminar bien. La verdad es que lo que tú dijiste de la bondad de mi papá es eso. Él le cuesta mucho trabajo decir no. Más bien, él no sabe decir no.
Entonces, literal, se llena de trabajo porque siempre quiere ayudar a la gente. Sí, 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 sí. Y yo creo eso, creo que lo que yo veía como no sé, como algo negativo, venía de una buena intención. ¿Sí me explicó? ¿Por qué? Porque él quería ayudar a todo mundo. O sea, si eres pastor y no te cae bien la gente, estás en el negocio equivocado. ¿Me explico? Es como que, o sea, ser pastor y ser líder, o sea, es gente, ¿me explico? Y mi papá es como pastor de pastores, o sea, él, como dicen por allá, huele a oveja, o sea, es así súper, ¿me explico? Pero entonces poner límites es difícil para alguien como mi papá. Yo creo sinceramente en esto, Marco, y a lo mejor en el taller lo menciono, el tema de límites, sí es una decisión personal de poner límites en mi tiempo, en mis finanzas, en mis relaciones y no sentirme mal, pero es mucho más factible que los respetes si tienes un equipo que entiende el concepto de límites y de tus límites personales y de ayudarte a formar límites tanto como persona, como familia y como equipo. Si no tienes un equipo que entiende el concepto de límites y tú sí, pero tu equipo no vas a poderlo practicar. Entonces nosotros hemos aprendido en el equipo, hay gente en nuestro equipo que es buena para aconsejar, buena para administrar, buena para pastorear, buena para enseñar. Entonces tratamos de equiparnos en los dones de cada quien y empoderarnos y también ayudarnos a guardar límites por esas cosas, ¿no? Y ahora, este tema de los límites, pensamos que es contradictorio a el compromiso de I surrender all. O sea, como que ya lo rendí todo, yo lo rindo a Él todo, y por lo tanto, ¿cómo puedo poner límites? Porque uno piensa, bueno, es que si pongo límites estoy de alguna manera reservándome cosas que no le estoy entregando a Dios. No, no, no. Es simple y sencillamente crear una estructura tanto interna como externa, en la cual tú puedas trabajar con niveles de acceso a tu vida que están determinados por los niveles de intimidad que tú has establecido con la gente a tu alrededor. Déjenme tratar de explicar brevemente esto. ¿Ibas a decir algo? Esto va de la mano de lo que hemos platicado de rescatador. Un Exactamente. espíritu de rescatador, de que yo siempre tengo que ser el salvador de la gente, ¿no? Wow, me estás en este momento redireccionando el pensamiento, pero es muy importante lo que Daniel está diciendo. Cuando tú tienes temor a que tienes que ser todo para todos, te puedes llegar a convertir en un rescatador. Yo por muchos años fui un rescatador en el mal sentido de la palabra, porque estaba motivado por el temor a que la gente me rechazara. Entonces, si tú tienes temor al rechazo, vas a tratar de darle gusto a todo el mundo y de servir a todo el mundo, pero no por la motivación correcta, sino porque quieres que piensen bien de ti, porque no quieres que te rechacen. Y mucha gente está sirviendo en el ministerio y está siendo rescatador de otras personas porque quiere recibir validación en su propia vida. Y es una forma de controlar también la situación. Me siento fuera de control, así que voy a tratar de ser esa persona que la gente me necesita y así los controlo, y por eso ya no se van a ir de mí porque me necesitan, ¿no? Y eso obviamente genera codependencia en la gente. Ese es un número 2 en el enneagrama. Entonces, los que entienden eso. Shout out twos. Shout out twos. El tema es lo que hablabas ahorita de rescatador. Por ejemplo, yo voy a estar la próxima semana unos días de vacaciones y voy a cambiar el chip de mi teléfono. Y nadie me va a poder encontrar por un buen tiempo. Gloria a Dios. Y no me siento nada culpable de eso. Si alguien está teniendo una crisis, un rollo de no sé qué tanto, hay amigos en la iglesia, tienes al Espíritu Santo, tienes tu Biblia, me explico, yo no tengo ningún
peso de conciencia de apagar mi teléfono, de poner límites, como porque decían, porque yo no soy el Mesías. Mi pastor me dijo, Andrés, checa tus manos, ¿verdad? ¿Hay hoyos en tus manos? Le digo, no. Me dice, entonces no eres Jesús. Y no, exacto, entonces tú tienes que aprender. Entonces yo, fíjate, confiar, por ejemplo, el hecho de que nosotros tenemos una iglesia en múltiples campus, ¿no? Confiar en el liderazgo y pastoreo de estos cuates que lideran, mira, lideran miles de personas cada uno de ellos. Y yo tengo que confiar en ellos para cómo usar el dinero, cómo pastorear la gente, cómo comunicar desde una plataforma cuando yo no estoy allí. Te reconecta tus cables de liderazgo y de un montón de cosas, porque yo controlaba todo. Pero te ayuda mucho a poner links cuando tienes, el Espíritu Santo puede hablar a través de él, a través de ella, a través de, puedo apagar mi teléfono, puedo confiar en la gente, puedo todo esto. Entonces yo creo que es un tema, honestamente, de morir a uno mismo. O sea, por ejemplo, salud. No puedes tener salud si no pones límites a tu día y haces tiempo para hacer ejercicio, para comer bien. Perdón que te interrumpa, sigue el pensamiento, pero estuvimos hace poquito en una ciudad en Sudamérica y estábamos conversando con una pareja de pastores jóvenes que están emergiendo y los papás están en un proceso de darles más chance a ellos de tomar la iglesia. Y él nos decía exactamente eso, nos decía, sabes, yo he tenido tantos problemas de no sentirme culpable cuando estoy en el gimnasio. Y cuando estoy ahí tratando de hacer algo por mi salud, vienen pensamientos que me dicen, ¿qué estás haciendo aquí mientras las almas se están perdiendo? Estás desperdiciando el tiempo aquí en el gimnasio. Y ese es un pensamiento tóxico, horrible. Tóxico, porque el tema es mientras, o sea, lo mejor que tú estés, lo más sano que tú estés, es el nivel de salud de tu liderazgo y de tu iglesia y de la gente a tu alrededor. Si tú estás amargado, insano, cansado, sin límites, así vas a tener a tu gente. Pero yo he aprendido eso. Yo cuando estoy en el gimnasio, yo estoy sirviendo a Cristo y estoy sirviendo a mi familia y estoy sirviendo a la iglesia, porque un Andrés fuerte es una familia fuerte, es un ministerio fuerte, es un futuro fuerte. Entonces, los límites generan salud, ¿no? Yo lo creo todo eso. Si yo no aprendo a hacer un presupuesto de finanzas, y un presupuesto limita. O sea, el presupuesto ya le dijo no a un chorro de cosas que quieres hacer, y está el presupuesto. Si yo no tuviera presupuesto, no podría tener salud financiera en mi casa. Y si no tengo salud financiera en mi casa, voy a afectar el presupuesto de la iglesia, porque como pastor tendría que pedir prestado. Yo nunca le pido prestado a la iglesia, jamás muevo el presupuesto de la iglesia, porque yo me he limitado a un presupuesto familiar. ¿Tiene sentido eso? Entonces mis límites producen salud, que produce salud en la organización también, en mi familia también. Entonces con todo lo podemos aplicar, ¿no? Hay un equilibrio, una nota de equilibrio, es que ningún miembro del cuerpo de Cristo es autosuficiente. Ningún miembro del cuerpo de Cristo está sin necesitar a los demás miembros. Necesitan a un bueno como pan y necesitan a alguien que sabe poner límites. Él me necesita y yo lo necesito. Tú la necesitas, ella te necesita. Y yo puedo sentirme orgulloso y libre y feliz de quién soy en Dios. Es muy bueno. Cuando alguien necesita un abrazo, pero bien dado, de abuelito, de papá, o una sonrisa, o una sobadita en la espalda, aquí estoy. Yo me siento feliz de ser como yo soy. Pero yo necesito a mi hijo. ¿Me explico? No me critiquen porque luego le decían de mi mamá, ella es tan buena que si el diablo tuviera hambre y le pidiera, le daría de comer al diablo. Espérense tantito, espérense, ¿no? ¿Me explico? Wow.
Estamos en la recta final de esta conversación y quisiera tomar unos minutos para hablar de qué son las cosas más importantes, las riquezas más importantes que una generación le tiene que dar a otra. En el caso de ustedes, hicieron una transición extremadamente exitosa. Quizás me atrevo a pensar que va a ser un textbook example de cómo debe de hacerse una transición de padres a hijos. Y no estamos hablando de heredar el ministerio, estamos hablando simplemente de ser paciente, tener una visión a futuro. Y Juan, yo estoy extremadamente impresionado. Cuando tenías 51 años, tú decidiste crear el espacio para que Andrés creciera y fuera el líder, el pastor principal de la iglesia a los 51 años. Así es, y fue la fidelidad de Dios que me acorraló. Me sentí entre la espada y la pared, muy amado por Dios, pero muy acorralado al mismo tiempo. Y Dios me habló tan claramente cuando yo le pregunté: ¿por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué la asistencia está bajando? ¿Por qué teníamos casi 500 grupos, células en toda la ciudad y ahora nada más tenemos 100? ¿Por qué la salud de mi esposa? ¿Por qué yo me siento como que ya me está faltando visión? ¿Y ahora qué sigue en la iglesia? Y Dios me dijo: es el turno de la nueva generación, le toca a tu hijo. ¿Tú a qué edad comenzaste? Pues a los 16, pues él ya va a cumplir 28, es su turno. Me quedó muy claro. Y hablamos con Andrés y dijo: papá, es lo que tú me digas, si quieres, porque teníamos vida abundante, oriente, poniente, norte, sur, donde tú me pongas yo te ayudo, yo te sirvo. Le dije: mira, quiero que ores. Ahora, en ese proceso, ¿tú le estabas diciendo dame chance o no querías nada? No, nada. No quería. Nada. Además yo le decía: yo me voy a España, o sea, yo no quiero estar aquí, me explico. Es más, cuando él me dijo, yo le dije: mira, yo soy José. Le digo: o sea, yo soy bueno para hacer que las cosas florezcan detrás de la escena. Yo no puedo estar en un púlpito, ser visionario, eso no es mi onda. Yo soy un buen José. O sea, tú ponme a administrar, ponme a coordinar, yo lo hago trabajar y funcionar. Y yo te puedo servir como José a Faraón el resto de mi vida, no tengo problema. Pero no Faraón mala onda, ¿verdad? Es un Faraón bueno, ¿no? Pero yo no quería. Es más, él me dijo: bueno, está bien, nomás te pido por favor que tomes unos días de oración. Entonces, si no quieres está bien, pero ora y que Dios te hable. Entonces, un amigo, Bob Sorge, le comenté, él es siempre ha sido uno de mis como mentores. Paul Johansson es nuestro pastor y Bob Sorge ha sido uno de mis mentores. Y le dije, y me dijo: pues vente a mi casa unos días y te vienes acá y buscas a Dios y ayunas y oras, todo eso. Entonces me fui para allá y sí, Dios me confirmó muy fuerte que debía tomar la iglesia. Pero para mí de nuevo fue un quebranto muy duro. Yo no quería. Mi esposa sí quería, mi papá sí quería, yo no quería. Y pues tuve que someterme a Dios, a mi papá y a mi esposa también. Y así está la onda. La verdad es que fue a punta de indicación de Dios. Me da mucho gusto por aquellos que tienen un fervor y quieren predicar y servir a Cristo y ganarse el mundo. No es mi onda. O sea, yo todo lo que he hecho lo he hecho por puritita obligación de parte de Dios. O sea, neta, así ha sido la onda. O sea, y te puedo contar historia tras historia de cómo hemos plantado nuestras iglesias. Han sido puras cachetadas de Dios, indicaciones claras, y Dios me ha obligado, honestamente, por mi esquema de personalidad, ¿no? Entonces, lo primero que hice fue entrevistar a mis papás para que me ayudaran a entender cuáles fueron las palabras proféticas y el impulso en su corazón, el por qué plantaron la iglesia. Porque Dios me habló: tú no puedes cambiar la visión de la iglesia, solo puedes cambiar la manera en que la visión se logra, pero nunca la visión.
yo establecí este ministerio con un propósito y si tú cumples ese propósito, yo voy a bendecir esta iglesia todo el tiempo, pero si lo cambias, yo ya no estoy contigo. Entonces yo les pregunté para qué la iglesia fue plantada. Entonces hasta el día de hoy tenemos domingo misionero, enviamos misioneros, tenemos un colegio, plantamos iglesias, empoderamos pastores. Yo hago lo mismo que mis papás hicieron, nomás de otra manera. Con otro estilo, pero lo mismo. Entonces, no sé si por ahí era la pregunta, pero bueno. Sí, y esto obviamente requirió, Juan, mucha paciencia en ese proceso, ¿no? Sí, y abnegación y no nos gustaban las maneras de hacer las cosas. Mi esposa veía humo y luces y que bajaban las luces y ella se volvía loca. No, yo no puedo. Juan, haz algo. Así no se hace iglesia. Y yo le decía, pues a mí me ayuda, yo hasta me siento más joven y mira los resultados. Y está viniendo mucha gente nueva. Le digo, acuérdate cuando tú y yo comenzamos, muchos de nuestra edad fueron atraídos con niños pequeños como nosotros. Y ahora Andrés está comenzando a traer a mucha gente de su edad, también con niños pequeños. Y Dios y sí lo entendió, y ella es la madre más orgullosa del mundo de sus hijos, pero nos costó mucho. Fue la cosa más difícil que hice en toda mi vida. Dios me dijo que cambiara mi oficina al otro extremo de la ciudad para no estar metiendo mi cuchara todo el rato ahí. Y Dios me dijo que yo lo dejara escoger su propio equipo y que yo le diera, y 2 o 3 veces que le reclamé, me dijo, ¿sabes qué, papá? Mejor te entrego las llaves, ahí tú recibe otra vez la iglesia. Tuvimos momentos difíciles, pero Dios nos ayudó. En 4 años después de que Él tomó las riendas, se triplicó la iglesia. Y varias denominaciones nos invitaron a decirles cómo lo hicimos. Y les dije, pues no sé cómo, pero les platico mi testimonio. Y quisiera terminar, ya nos quedan solamente 4 minutos. Dani, yo he visto cómo en tu liderazgo tú continuamente estás empoderando a los jovencitos, porque trabajas con jóvenes, eres la pastora de las redes de jóvenes de aliento, y estás empoderando continuamente a los chicos, estás viendo el tesoro que está en ellos, and you're calling it out, estás haciendo que se descubra, y a veces hasta diciendo cosas que la misma persona ni siquiera lo ha visto en sí mismo, y estás usando el poder de la afirmación. Y yo quisiera que hablaras un poquito de eso para to wrap it up, porque creo que muchos están preguntándose, ¿será que yo puedo hacer lo que está haciendo Andrés, lo que está haciendo Juan, lo que está haciendo Daniela, otros más? Y esto va muy de la mano de lo que hemos estado hablando toda esta conferencia de que el enemigo quiere traer vergüenza y culpa y temor a nuestras vidas, y a veces si alguien no nos dice las cosas buenas, nos vamos a empezar a creer todo lo malo que hemos escuchado, todas las mentiras. Entonces tenemos que ser esa voz audible de Dios, porque tal vez esas personas no tienen esa relación tan fuerte con Dios, pero el Espíritu Santo va a hablar a través de ti, y tú eres la voz audible, y el Espíritu Santo va a hablar a través de ti. Tú vas a profetizar sobre esas personas, sobre esos jóvenes. Tú no eres un fracaso, tú no eres un error, tú eres aceptado, Dios te ama, tú eres un hijo de Dios. Y la gente dice, wow, ok, y empieza a creérsela. Y tú lo tienes que repetir, se los repites hasta que les cae el 20 y dicen, sí, yo no solo estoy escuchando esto, pero ahora es una revelación propia. Y me encanta el concepto que acabas de decir, de que tú y yo podemos ser la voz de Dios para otro que tiene sus oídos cerrados y que todavía no ha reconocido cómo es que se escucha la voz de Dios. Y tú y yo podemos afirmarles. Ayer le decía a Andrés que muchos de nosotros crecimos en una cultura de advertencias más que de afirmación.
Y yo creo que una de las cosas que Dios está haciendo hoy es levantar una generación de jóvenes que tienen tanto potencial, pero que necesitan la afirmación de la gente que tenemos quizás un poquito más de tiempo. Así es que quiero animar papás, pastores, líderes, no te agüites si ves las fallas en algunos de estos chicos. Son chicos, no tienen todavía quizás toda la fuerza, toda la madurez que tú pensarías que a lo mejor tú tenías a la edad de ellos. Son otros tiempos, es otra cultura. Pero afírmales, bendícelos, llama a que se manifieste la grandeza de lo que Dios les ha dado, y vas a ver un extraordinario florecimiento. Y a veces están en una etapa esos jóvenes de mucha inseguridad, necesitan alguien que crea en ellos. Yo creo en ti, tú tienes esta capacidad y te doy la oportunidad. Y se vale cometer errores, eso no te define, los errores no te definen, estás en proceso, pero te doy la oportunidad para crecer, aunque vas a cometer errores, pero ahí aprendes y los animas. Si se caen, los levantas y los animas. Vamos, sigue corriendo. Y así es como ellos crecen y se convierten realmente en lo que les estás profetizando. Muy bien, un aplauso. Pues nos ponemos de pie todos, por favor. Y creo que esto que acaba de decir Dani, Juan, es precisamente lo que hablabas hace rato, de ese balance, de ese equilibrio, la bondad que te abraza, la tolerancia, la paciencia, pero al mismo tiempo el desafío a ser mejor. Así es. A no quedarte como estás. Por favor, no se muevan, todo el mundo se está moviendo y es una... iba a ser medio agresivo, pero no, me contengo. Cuento hasta 10. No se muevan, por favor. Ya en unos momentos los vamos a despedir, pero les pido que guarden su lugar todavía. A menos que ya no puedas aguantarte y tienes que correr a hacer pipí, ok, está bien. Pero quiero que oremos por ustedes, y quiero pedirte, Dani, que tú ores para bendecir a esta preciosa gente, y que de aquí se levante un liderazgo fresco, libre, confiado, que no tiene los rollos de quizás nuestras generaciones pasadas, de inseguridades y de temores y de vergüenza, sino un liderazgo que es totalmente libre del temor y que está listo a amar y abrazar en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, yo te pido, Señor, que tú nos llenes de tu amor. Llénanos, Señor. Y yo bendigo a cada líder, cada padre, cada madre, cada persona que está en este lugar, Señor. Aunque sea joven, aunque sea un poco más grande, Señor. Gracias porque tú estás levantando madres espirituales, padres espirituales en este lugar, Señor. No importa qué edad tengas, Dios te está llamando para ser un líder a todas las personas en tu alrededor, Señor. Así que, Espíritu Santo, ven, llénanos de más de ti, llénanos de revelación de cómo hacer las cosas y no copiar cosas de lo que hemos visto, pero ser guiados completamente de tu Espíritu Santo en estrategias, en métodos, Señor, porque si escuchamos tu voz, Señor, y si somos obedientes, Señor, cada cosa que tú nos digas, Señor, va a tener éxito, Señor. Así que haznos más sensibles a tu voz. Yo declaro que en este lugar se empiezan a abrir los ojos, se empiezan a abrir los oídos, Señor. Tú despiertas nuestros 5 sentidos en este lugar, Señor. Sí, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia, Señor. Lo recibimos completamente para poder dar de esa porción que tú nos has dado a la gente que está rodeándonos, en el nombre de Jesús. Amén. Amen. Amén. Pues muchas gracias, Juan, Andrés, speaker, Dani, gracias.